Bueno, los escucho entonces. Bueno, Leandro, estamos aquí con ganas de conversar con vos algunas cuestiones que habíamos pensado respecto de qué saberes puede proveernos el psicoanálisis a la hora de pensar algunas cuestiones educativas de actualidad, pensando particularmente en la formación docente. Esta es la primera cuestión que teníamos ganas de conversar con vos. Bueno, primero les agradezco la invitación, ¿no?, para participar de este encuentro, ¿no?, que ustedes tienen en La Pampa. Para mí, como siempre, es una gran alegría poder mantener el contacto y trabajar en Latinoamérica y, bueno, muy particularmente en Argentina. La cuestión que ustedes, y yo les pido disculpas, mi español cada vez está más complicado, pero bueno, yo creo que nos entendemos. Si no, cualquier cosa ustedes me interrumpen. Decía, la cuestión que ustedes presentan, ¿no? Bueno, habría un aporte posible, ¿no?, una contribución posible del psicoanálisis a la cuestión de la formación de profesores. Yo creo que tal vez la primera idea que yo les propongo pensar y que es, creo que, la contribución más importante, ¿no?, del psicoanálisis a este asunto, es que nosotros no podemos desencajar, nosotros no podemos separar ninguna reflexión, ningún debate en torno de la formación de profesores, de una reflexión general sobre la educación, una reflexión general sobre la educación y sobre la escolarización, ¿no?, el hecho de ir a la escuela, a partir justamente de algunas ideas del psicoanálisis. Yo creo que sí hay un problema, y bueno, más allá de que hace 30 años que yo no vivo más en Argentina, pero bueno, estoy siempre en contacto y bueno, como estoy siempre en contacto con los amigos y los colegas del Brasil, yo les puedo decir que hoy en día, si bien obviamente las cosas se cocinan, ¿no?, se cuecen de diferentes formas, tanto en Francia como en otros países europeos que yo conozco, pero bueno, vamos a tomar Francia, Argentina y Brasil, ¿no?, estos tres países en los cuales yo vivo y tengo colegas y amigos. Hoy en día, de diferentes maneras, hay una especie de idea, que es una idea errada, que la idea dice que uno puede tratar de la formación, uno puede discutir, puede pensar, puede imaginar y puede discutir la formación de profesores de una forma totalmente desconectada de lo que es la vida de todos los días, de lo que es la vida de todos los días junto con los niños, es decir, la educación. De otras palabras, o con otras palabras, que uno puede pensar la formación de profesores de una forma totalmente separada de lo que se pasa todos los días con los niños. Eso es el resultado de una visión tecnicista, totalmente utilitarista, técnica, de la formación de profesores, que se impone de diferentes formas, como yo acostumbro a decir, bueno, en mi país, que es Francia hoy en día, yo pertenezco a un país que es muy antiguo, muy viejo. Francia y Argentina son países muy modernos y muy modernos en el mal sentido de la palabra modernos. Bueno, yo creo que la modernidad pasa porque los chicos puedan ir a las escuelas, que las escuelas funcionen, que los maestros sean muy bien pagos, que a los chicos les guste ir a la escuela, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero lo que pasa es que hay una visión reduccionista de lo que es la modernidad, y se piensa que la modernidad pasa porque hay métodos. Entonces hay un método
para enseñarles a los chicos, hay un método para educar a los chicos y por tanto hay un método, una técnica, así como hay técnicas para perder kilos, habría una técnica para formar profesores. En este sentido, el psicoanálisis no aporta... Es mi hija que acaba de volver de la escuela, que quería saber con quién hablaba. El psicoanálisis no tiene nada para aportar. El psicoanálisis en el sentido de que no tiene elementos justamente para envasar ninguna técnica. Es al contrario, el psicoanálisis nos ayuda a pensar que en todo esto hay una ilusión. Hay una ilusión. Yo diría que la ilusión técnica o la ilusión del método, sea en la formación de profesores, sea en la enseñanza de los niños en las escuelas o de la educación de los niños en casa, esa ilusión es más o menos como la ilusión infantil de Papá Noel. Es decir, todo el mundo espera que, bueno, llegue Papá Noel y que obviamente me traiga, realice todos mis deseos. Entonces, el psicoanálisis no solamente no tiene nada para aportar a esta salida técnica, sino que justamente aporta elementos, ideas, conceptos, formas de pensar, de que esta salida técnica no pasa de una ilusión. La palabra que me viene, yo creo que me viene de mis años de Argentina, es una engaña pichanga. No sé si existe, sí, bueno, por la sonrisa de ustedes veo que la expresión engaña pichanga tiene total actualidad. Entonces, volviendo sobre la pregunta que ustedes me hacen, que es muy buena, desafiadora, el psicoanálisis, entonces, más allá de aportar digamos, esta advertencia, sí, aporta elementos, y a eso yo me dedico. Yo, más allá de la práctica del psicoanálisis, yo soy profesor universitario hace 30 años, y me dirijo tanto a psicólogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, obviamente educadores en el sentido amplio, y maestros en particular. Yo intento con mis alumnos transmitirle algunas ideas centrales del psicoanálisis que nos permiten pensar justamente el lazo, ¿no? El vínculo entre el adulto y el niño. Y por tanto, ¿qué es lo que se cuece en ese vínculo? ¿Qué es lo que está en pauta en ese vínculo? El psicoanálisis tiene, sí, aportes precisos que nos conducen o que nos posibilitan de estar alertas para ciertas cuestiones que escapan, podemos decir, a cualquier teoría del desarrollo psicológico, por más que sea una teoría del desarrollo sumamente interesante, por más que la didáctica tenga aportes sumamente interesantes. En todas estas teorizaciones hay algo que escapa, así como hay algo que escapa al psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis también está sujeto a la castración, que es decir, al límite. Es decir, aquí hay algo de imposible que se le escapa a la teorización psicoanalítica. La diferencia es que el psicoanálisis se constituye, la reflexión freudiana se constituye, podemos decir, sabiendo de esa imposibilidad y no abandonando el desafío ético de pensar en esa imposibilidad. Entonces, para dar lugar a otra pregunta o a otro aspecto, yo resumo mi respuesta, la respuesta a la pregunta de ustedes, en el sentido que sí, el psicoanálisis nada aporta a la elaboración de técnica educativa o didáctica alguna. El psicoanálisis aporta en el sentido de llamar la atención para aquello que escapa en todo sueño, en toda ilusión técnica y utilitarista. Y el psicoanálisis, claro está, tiene un lugar, sí, en la formación de profesores, no en la formación de profesores en particular. Yo diría en la formación intelectual universitaria. Yo defiendo el lugar del psicoanálisis en la universidad, justamente porque el psicoanálisis tiene todo. No es una idea mía, es una idea que Freud ya tenía. El psicoanálisis tiene todo, inclusive a beneficiarse de ese contrapunto
de ese diálogo, Es así que el psicoanálisis nació, es así que el psicoanálisis continúa vivo. Bueno, ustedes me dirán. Leandro, en este sentido, el lema de nuestro encuentro es conversaciones entre psicología, psicoanálisis y educación. Nos da la impresión, escuchándote como lo planteas, que casualmente nos invita el psicoanálisis a encontrar un espacio de conversación con la educación y con las psicologías. Sí, yo por un lado lo felicito, por el otro lado de la iniciativa. No me extraña, conociendo, como conozco, digamos, la garra, la iniciativa que tienen en La Pampa, podemos decir que no me sorprende. He tenido el placer y el honor de participar, de estar presente, ¿no? De cuerpo presente en reiteradas oportunidades. Yo creo que hay que tener en claro que obviamente acá no se trata de desdibujar o de negar o de desconocer las singularidades, las particularidades que hacen, por ejemplo, la práctica educativa y a la práctica psicoanalítica. Son dos prácticas totalmente diversas, lo cual no quiere decir que ambas prácticas digan respecto al lazo social, es decir, al vínculo humano, o al vínculo intersubjetivo, ¿no? Como se decía en una época. Y por tanto, ambas prácticas tienen, la idea de Freud, tienen un mismo norte. Ese norte es justamente posibilitar que el sujeto no renuncie al deseo. Lo que pasa es que, ¿cómo que podemos decir ese objetivo o ese norte, cada una de esas prácticas toma en cuenta ese norte? Es una cuestión singular, lo que hace justamente a la singularidad de la práctica psicoanalítica, en particular dirección de la cura en un ámbito estricto del consultorio, o en una práctica entre varios, como se dice, en la práctica institucional, que es el lugar particular del psicoanálisis, y otra cosa totalmente diversa es la práctica educativa. Yo no confundo la dirección de la cura con mi enseñanza universitaria. Eso no significa que haya una que sea mejor que la otra. En particular, las dos me dan placer, las dos yo las vivo como un desafío, y podemos decir que yo divido mi trabajo profesional en esos dos frentes, que son dos formas del psicoanálisis estar presente. Volviendo a la referencia que yo hacía a Freud, Freud en dos oportunidades, una con seguridad es, creo que la tercera conferencia que Freud realiza en los Estados Unidos en 1909, en la Clark, creo que es la tercera. Freud dice: el psicoanálisis es una posteducación. Esa afirmación freudiana dio lugar a mucha confusión fuera del psicoanálisis, pero también dentro del psicoanálisis, y en particular dentro del psicoanálisis lacaniano. Yo creo que, bueno, esa afirmación freudiana es más simple, es simple. Freud era un tipo que escribía muy bien, y que más allá de que hay ciertas cosas que no se pueden decir con simplicidad, sí, hay cosas que se pueden decir con simplicidad. ¿Qué es lo que Freud estaba diciendo ahí? Freud estaba diciendo de que el psicoanálisis viene después de la educación. No es que el psicoanálisis es una pedagogía, no, el psicoanálisis no es ninguna pedagogía. Freud está diciendo que el psicoanálisis solo puede venir después que la educación. ¿Por qué? Porque es la educación, la interpelación educativa, que funda un sujeto, o que coloca en funcionamiento un aparato psíquico, diría Freud. Sin educación no hay psiquismo, no hay sujeto del inconsciente, no hay aparato psíquico. Coloquen en la palabra que ustedes quieran. Como yo acostumbro decir, ¿cuál es el gesto educativo por excelencia? El gesto educativo por excelencia es esa demanda que una madre le dirige a su bebé,
que la cigüeña acabó de depositar en sus brazos, y la madre le dice: Pedrito, menos mal que llegaste, porque vos sabés que me hacías falta, hacía tiempo que te esperaba. Bueno, ese es el puntapié inicial de la educación, a mi entender. Y obviamente sin educación no puede haber psicoanálisis, porque el psicoanálisis solo puede venir después que hay, mal que mal, un sujeto en operación. Ese sujeto en operación obviamente opera de diferentes formas, de una forma más o menos singular. Obviamente habrá discusiones sobre la naturaleza, la intensidad del sufrimiento o tal vez del malestar psíquico, pero si no hay sujeto, queridos, no hay psicoanálisis. Claro, el psicoanálisis siempre parte de la suposición ética de que hay un sujeto, pero solamente puede haber un sujeto a partir de que en algún momento, el cuerpo humano, un pequeño cuerpo, un cuerpito humano, fue tocado, podemos decir, por esta declaración materna por excelencia, que colocó en funcionamiento un proceso educativo. Entonces, sí, primero la educación, después el psicoanálisis. Son dos prácticas diversas, dice Freud. Lo que pasa es que ambas prácticas están dirigidas, o deben estar dirigidas, por este cuidado ético, ¿no?, de posibilitar justamente la emergencia del sujeto del deseo. Es decir, el sujeto se diga. Y esa es la diferencia con toda práctica pedagógica ortopédica, toda práctica educativa ortopédica al estilo Schreber o al estilo Jean Itard o al estilo de cómo hoy en día, desgraciadamente, prácticas reeducativas o rehabilitadoras en el campo del autismo, ¿no?, de la psicosis infantil, conforme vienen de Estados Unidos y compañía, lo proponen. No sé, a ver, estoy a disposición si ustedes tienen otra cuestión. Bien, sí, Leandro, a propósito de esto último que decía, viene bien que te planteemos otro interrogante que tenemos acerca de la inclusión. Queríamos conocer tu opinión acerca de la inclusión. ¿Por qué la inclusión sigue siendo un tema complejo, aun cuando hay toda una normativa que la habilita, que la respalda? Gracias, es una muy buena pregunta. Y la pregunta central, yo creo que esto me permite volver sobre las cuestiones anteriores de otra forma. Normativas. De normativas estamos llenos. Más allá de que el infierno está lleno de buenas intenciones, el mundo administrativo está lleno de normativas. Bueno, obvio, yo no estoy reivindicando ninguna ilusión anarquista. Podemos vivir sin normas, llenar formularios, pagar impuestos y esas cosas. No me refiero a eso. Lo que pasa es que el sujeto, y ese es el gran aporte del psicoanálisis, la cuestión que toca el sujeto está más allá de la normativa. El sujeto escapa por definición. Se precisan normativas, ¿sí?, para que las normativas, podemos decir, ordenen, pongan ciertos jalones en la vida del Estado, en el gobierno, en la práctica institucionales, en la vida de todos los días, en la cuestión de la asistencia social, bueno, a mí me viene del francés, en el sentido de decir de la protección social, de la cuestión, sí, acá es verdad que los sistemas de seguridad social, los sistemas sanitarios y educativos funcionan diferentemente en cada país. Pero bueno, para todo eso se precisa, para que funcione, ¿no?, para que la gente tenga oportunidades de ser tratada, de ser instruida, de participar de la educación, se precisa que el Estado recurra a normativas. Lo que pasa es que eso no significa que obviamente las autoridades, los políticos, el mundo de la política, pero los profesionales, nos olvidemos que el sujeto que nos interesa está más allá de la normativa. Entonces, las normativas, por ejemplo, la cuestión de la inclusión escolar. La
acá también existe, es muy simple. Bueno, la normativa dice que un montón de chicos que antes no entraban, no pasaban por la puerta de las escuelas, hoy en día tienen, sí, el derecho social de ir a las escuelas y de realizar una cierta experiencia. Eso que antes les estaba negado de oficio. La normativa nada dice, y la normativa no lo puede decir, porque eso sería pensar que el legislador tiene la bola de cristal, y nadie la tiene. La normativa no dice qué es lo que va a pasar, qué es lo que cada uno va a tener que hacer o no hacer, decir o no decir con este chiquito, con el otro chiquito, con la maestra, con el otro profesional, etcétera, etcétera. La gente hoy en día, y yo creo que eso, por lo que he podido escuchar, lo que escucho de tiempos en Argentina y en Brasil, ahí hay creo que una diferencia con Francia. La gente espera mucho de la normativa, es como que está la normativa. Ahora, entonces que la normativa resuelva. No, la normativa no resuelve nada. La normativa apenas posibilita de que el chico vaya. Bueno, después al chico hay que acompañarlo, después hay que discutir qué es lo que se va a hacer, cómo se trabajan los y yo voy a decir lo siguiente, más allá de que todos nosotros somos convocados por un chico que va a la escuela, en el sentido de decir, bueno, ¿cómo contribuimos, cómo trabajamos para que esto sea una experiencia interesante, fértil para el chico, no una tortura, no una fuente de sufrimiento psíquico, de sufrimiento moral, diría, y de sufrimiento psíquico? Por tanto, eso nos convoca de cerca. Más allá de que nosotros trabajemos, debemos estar abiertos, no debemos perder de vista que en última instancia no hay control. El proceso, la experiencia escolar de cualquier niño, de un niño común, como se dice en Francia, de un niño, traduciendo al español, de un niño ordinario, y la palabra ordinario en español como en portugués tiene otras connotaciones, los franceses dicen ordinaire, ¿no? Para decir un niño común como ustedes, como yo, fuimos niños comunes. La experiencia escolar de un niño común y también de esos otros niños que no son tan común cuanto los comunes, no tiene garantías. No hay garantías de que cada niño común, muy común o poco común, el niño tire provecho de la experiencia. Por eso nosotros tenemos que estar atentos justamente a que no tenemos control y de que en última instancia siempre está, como diría Freud, la elección del sujeto. Y la elección del sujeto es un acto inconsciente. Por eso yo siempre digo que la educación en general o la educación escolar en particular es un proceso que resulta de un 50% y de un 50%. Un 50% tiene que ver con los adultos, es decir, cómo mamá, papá, la escuela, el ministro, los profesionales, es decir, el mundo de los adultos, nos ocupamos, le proponemos cosas, lo acogemos al niño, las instituciones, en casa, en las instituciones, y en particular en las escuelas, pero el otro 50% corresponde al niño. Yo creo que hay que estar preparado para eso, ¿no? Preparado de que más allá de nuestras buenas intenciones, de todo lo que nosotros hacemos y lo que pensamos y reflexionamos, puede ser de que el chico diga que no. Es decir, eso no quiere decir que el chico dice que no de forma clara y distinta. Pero bueno, esa es la elección del sujeto. Puede ser que el niño diga que no ahora y que diga que sí después. Y resulta que ese no, esa negativa de los niños, nadie de nosotros, ningún adulto quiere escuchar. Eso tiene que ver con nuestro ideal del niño, con nuestro ideal, podemos decir, de control, de maestría. Y en el caso concreto de estos niños, que no son tan comunes cuanto los otros, como, bueno, hicimos grandes declaraciones de principios y normativas,
Cuando el niño dice que no, porque podemos decir que el zapato le aprieta, el zapato es muy grande, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En vez de escuchar ese no del niño, no que no puede, que no puede, que no puede, que no puede en el sentido inconsciente del término, en el sentido psíquico, está más allá de sus posibilidades en ese momento, no quiere decir que el niño pueda volver a la escuela después. ¿Qué es lo que hacemos? No lo escuchamos y lo ponemos en la escuela y lo torturamos en la escuela y del tipo, bueno, si él no acepta la inclusión que nosotros le estamos dando, bueno, es culpa de él y lo seguimos persiguiendo. Yo una vez di una entrevista, hace muchos años atrás, a Inés Dussel de Flaxo, y me acuerdo que ella acabó poniéndole como título a la entrevista, entre ir a hablar con el psicólogo escolar y pasarme algunas horas de florero, prefiero quedarme de florero. Es decir, porque hay que tomarlo como una broma, pero bueno, la broma dice del inconsciente, ¿no? Yo creo que los profesionales tenemos que justamente en algún momento saber detenernos, no pensar de que el niño está contra nosotros y lo queremos hacer entrar en las normativas del Estado, pero también en nuestras normativas teóricas y profesionales. Leandro, pensando un poco en lo que estás diciendo y pensando también en las cuestiones ligadas a la subjetividad de época, se supone que nosotros los adultos deberíamos estar más preparados, pero nos sentimos muy desprovistos realmente en esta época. Sí, Juan, concuerdo. Por un lado, yo creo que ahí hay dos cuestiones. ¿Sí? Por un lado, si hay algo que caracteriza nuestra época es que nos sentimos desprovistos de un cierto saber vivir la vida con los niños. Con los niños, con las niñas. Bueno, yo sé que en Argentina hoy se hay que utilizar todos los géneros, cosa que en Francia no. Y yo creo que sí, eso es una cuestión de época, diferentemente de antes, ¿no? Cuando éramos chicos, 70 años, mis padres, mis abuelos, para lo bien o para lo mal, siempre tenían una respuesta, siempre tenían una respuesta, o una propuesta, o una penitencia. Es decir, pero no era así, el tipo, no sé, lo voy a llamar al psicólogo, no, ellos respondían, proponían, nos daban. Hoy en día no, hoy en día las madres, los padres, los profesores, las profesoras, los educadores, yo no sé, yo no fui formado para eso, fui formado para alguna otra cosa. Bueno, yo creo que también en la subjetividad de época hay algo que en mi época se decía, no sé si eso se dice aún en Argentina, yo argentino, como diciendo, yo no tengo nada que ver con el asunto. Y eso es preocupante, eso es preocupante y yo creo que eso debe preocupar a todo el mundo y en cuanto psicoanalista yo me preocupo de que los adultos tengamos esa especie de tipo, bueno, los chicos están ahí y yo no tengo nada que ver. Yo acostumbro a decir que si los niños están ahí son porque nosotros los trajimos. Cuando uno es chico piensa que los trae la cigüeña, pero no, somos nosotros. Y bueno, querido, ya que los trajimos, bueno, ahora hay que ocuparse. Ocuparse de un niño no es simple. Nunca fue simple, ni antes ni hoy. No fue simple para nuestros padres y nuestros abuelos, como tampoco es simple para hoy, para nosotros. Lo que pasa es que, bueno, sí, está la cuestión de la época, que hay que interrogar, y yo creo que justamente ahí volvemos al lugar del psicoanálisis. El psicoanálisis en la universidad, en la formación de profesionales, tiene un lugar porque el psicoanálisis ayuda a pensar justamente este punto de dificultad, este punto de imposibilidad que hay en el lazo a todo niño,
y por tanto nos invita a producir ideas, argumentos, a pensar, a imaginar posibilidades de trabajo y de intervención en la infancia. Bien, Leandro, muy interesante tus reflexiones, como siempre, y te vamos a saludar, no queremos hacerte demorar más. Te despedimos. Agradeciéndote. Sí, agradeciéndote, estamos muy gustosos, muy felices de que hayamos podido lograr esta conexión, que te hayamos podido tener y que seas parte de esta jornada que para nosotros son muy importantes. Muy amable de tu parte. Te mandamos un beso grande. Muy bien, soy yo que les agradezco, Karina y Juan, por esta oportunidad, y bueno, aprovecho para mandarle a todos los colegas y amigos de La Pampa, y supongo que algunas otras regiones que se deben acudir ahí la semana que viene, digamos, un gran abrazo y todo mi cariño. Hasta luego, que tengan una buena tarde.